instituciones quizás, nueva gestión, fui, volví. Sin embargo, ese no fue el caso del Tribunal de Octubre. Un individuo que se identificó como orden del PEPA y el privó de libertad. Un acto arbitrario, un acto ilegal, que hasta un delito. El señor de la amiga Germán reconoció como ilegal, sin que fuese respetado, lo cual lleva sanción disciplinaria según la carta de ella misma, que todos conocemos, que fue depositada y sigue como prueba en este tribunal. Todo el mundo conoce esta carta, que consideró ilegal la acción que a todo medida disciplinaria. Un escenario muy triste, honorable magistrado. Les pido imaginar a ustedes por un segundo que desean viajar junto con su familia y que sencillamente por cualquier motivo, una diferencia con un fiscal o con cualquier funcionario, ustedes son privados de su libertad y le dicen: no, usted no puede viajar sin una orden de un juez, sin ninguna justificación. Pensaba que para algo estaban los jueces, que había un rol muy definido y que nadie debía usurparle sus funciones. Por favor, piénsenlo y refléjense, porque eso que me sucedió a mí le puede suceder a cualquiera si no se le pone un paro. Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas, y de esa presunción de inocencia es que nace la frase de que eres inocente hasta prueba en contrario. Nuestra Constitución dice que las investigaciones deben hacerse en libertad y que yo soy inocente mientras investigo. Sin embargo, a un inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy privado de libertad, separado y lejos de mi familia. De igual forma, la Ley 1004 sobre Cámara de Cuentas establece en su artículo 45 una presunción de inocencia o presunción de legalidad de los actos, y establece de forma clara que todas las operaciones y actividades que realicen los funcionarios son legales, a menos que una auditoría de la Cámara de Cuentas diga lo contrario. A la fecha, ninguna auditoría ha establecido que he cometido un delito, una irregularidad. Sin embargo, estoy privado de mi libertad por una resolución inconsistente y al margen de la ley. Honorable, miren mis casos, observen cómo la fuerza destructiva de la mentira y la persecución penal puede calumniarles, violarle la presunción de inocencia, y sin el documento obligatorio que manda la Ley 1004, artículo 45, privarle de su libertad mientras ellos investigan. El 12 de julio fui presentado ante la jueza Kenya Romero para ejercer mi derecho a declarar, a ser oído, mi derecho de poder defenderme, de hacer uso legítimo del derecho de defensa. Pero hasta eso a mí se me prohibió. Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me aplicara, porque así lo decidió una trama de venganza. Honorables magistrados, desde jóvenes con más de 20 años de ejercicio, nunca imaginé que el entusiasmo de poder presentarme frente a un honorable tribunal iba a ser violado de esa forma, con uno de los derechos más puros y fundamentales que existe, que es el derecho a la defensa. Cuando me presenté a la Procuraduría General de la República, por mi propio pie y sin nadie llamarme, voluntariamente, fui arrestado y enviado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esa ilusión me senté en aquella celda, en el piso, sin iluminación, con olor a orina, con la mente turbada, pero con la esperanza de que iba a ser escuchado. Y me senté a trabajar
a desmontar cada uno de los argumentos que el Ministerio Público había presentado. Uno por uno, magistradas. Uno por uno. Días analizando ese expediente para poder presentar punto por punto, página por página, la verdad. Pero de nada sirvió esto. No me dejaron hablar. Es mucho más allá de como plantean mis abogados. No fue que no me dejaron hablar una parte. La jueza me obligó solo a referirme a mi persona. A hablar de mi vida, de mi profesión, de los logros y de mi familia. Y que no podía tocar el fondo. Que no podía hablar de pruebas. Que no podía defenderme. Aún así lo intenté. Intenté. Pero cada vez que intenté, y ahí están los audios, me paraba. Ese audio que ustedes escucharon fue una de 5 veces que me pararon, y por favor escúchenme, porque me violaron mi derecho de defensa. Y esta es la primera vez que yo puedo transmitirle a alguien la verdad sobre lo que a mí se me está acusando. El 13 de julio, la misma jueza explicaba en su sentencia, sin escucharme, sin leer ni analizar ni motivar con la documentación que nosotros depositamos, que por mi pasada alta posición y al tener, pongo la palabra buenos yo, arraigos sociales, patrimoniales y familiares, mientras investigan, pues me envía a prisión. Por favor, piensen, por ser un funcionario público, por tener una familia, por tener un hogar y tener una oficina, usted va preso mientras nosotros investigamos. Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que manda. El arraigo son las raíces, y yo tengo mis raíces aquí, en mi país, mi familia aquí, todo lo tengo aquí. Crearon historias, inventos, hasta nacionalidades que nunca he tenido, pasaportes que nunca he tenido. Yo solamente tengo la nacionalidad dominicana y nunca he pretendido, solicitado ni aspirado a ninguna otra, porque soy orgulloso de ser dominicano, a pesar de que no esté orgulloso de las gestiones que dignamente representé en algún momento. Magistradas, esas 5 arbitrariedades me sucedieron a mí, y Dios no quiera mañana le suceda a cualquier otro. La suerte es que nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir todos esos errores, y esta Corte tiene las facultades para anular la sentencia citada con tan solo una de esas 5 arbitrariedades que yo le acabo de mencionar, que hacen esa sentencia inconsistente, inconstitucional, contraria a la ley. Y con eso podría concluir hoy. Pero no puedo dejar pasar el momento para defenderme y hablarle brevemente de la fábula por la cual ya llevo más de 2 meses privado de libertad. En síntesis, voy a referirme lo adelante a los principales hechos que se me atribuyen en la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y otros aspectos que han traído a colación en el día de hoy. Lo primero es que siempre he sido un fiel creyente de la obligación que tiene un funcionario o exfuncionario de rendir cuentas y explicar cuantas veces sea necesario cualquier aspecto de su gestión. Y aquí estoy, aquí siempre he estado y aquí siempre estaré para dar la cara y explicar todo cuestionamiento de las autoridades competentes. Honorables magistradas, como demostraré en la etapa procesal penal correspondiente, estoy privado de libertad sin haber cometido ningún delito, donde las mentiras y las calumnias que se han repetido una y otra vez han terminado en la construcción de una fábula. Y reitero, tal vez he cometido errores que humildemente he reconocido en diversas ocasiones, pero ninguno de ellos ha sido un delito. Son errores erramos todos, pero no son delitos y todos los corremos. El órgano persecutor ha perdido toda la objetividad en relación a su propia ley que lo manda a ser objetivo, como expresé anteriormente. Quiero referirme en primer lugar al plan de humanización que ha sido también mencionado hoy y engrosa esa medida de coerción.
Sobre el plan de humanización, el Ministerio Público, en su página 15, las páginas las tengo desglosadas. Si en algún momento quieren ver esa página que cito, con mucho gusto se la puedo pasar, si la autoriza así el tribunal. Decía que en la página 15 de la solicitud de medidas, el Ministerio Público afirma lo siguiente, y leo: crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción, con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal en detrimento de los fondos públicos. En su página 15 también afirma que como proyecto de infraestructura entregado sin concluir, con graves vicios de construcción, repito, con graves vicios de construcción, ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico al erario público. Honorables magistrados, durante mi gestión como Procurador General, traté de hacer lo mejor posible mi trabajo. Nunca me ausenté de mis labores y con un noble y amplio equipo de colaboradores iniciábamos la jornada a las 7 de la mañana y concluíamos pasadas las 9 de la noche. Le di todas las herramientas posibles dentro del presupuesto que teníamos a los fiscales para que hicieran su trabajo. Y como el país estaba y sigue estando ávido de transformaciones, enfoqué grandes esfuerzos, muy grandes esfuerzos, en transformar nuestro sistema penitenciario y eliminar el inhumano hacinamiento que por más de 70 años permanecía como deuda moral y como vergüenza nacional. Decía Nelson Mandela que para conocer un país basta solo conocer sus cárceles. Y siendo así, me propuse cambiar esa nefasta realidad que teníamos por más de 70 años. Para lograrlo, teníamos que construir 12.500 espacios que teníamos de déficit o sobrepoblación en nuestro país, en más de 100 edificios, y así lo hicimos. Repito, 12.500 espacios. Para darle una idea, en toda la historia penitenciaria de la República Dominicana se habían construido 14.000 espacios. Y nosotros, en apenas año y medio, 2 años, construimos 12.500. La cifra que se necesitaba para eliminar de una vez y por todas el famoso hacinamiento de nuestro país. La Procuraduría General de la República había construido 40 de las 41 cárceles de nuestro país. Y quiero hacer una pausa en ese punto. Es decir, la propia Procuraduría, no Obras Públicas, no otra institución, es la que había contratado y supervisado, incluso diseñado, 40 de las 41 cárceles que se habían realizado en el país. Es decir, nuestra gestión no fue que vino a ser creativo y a cambiar esa costumbre. Así se había hecho, porque salía más económico cuando lo hace la propia institución. Y repito el número de 41 cárceles construidas previamente. Si pensamos en esas 41 cárceles, que todos conocemos la historia de nuestras cárceles y los problemas, todos podemos reconocer que la gran mayoría de esas cárceles tendrían vicios de construcción. Sabemos que se inundan, sabemos que esas cárceles se caen sus muros, sabemos que incluso no tienen agua y que muchas de ellas no sirven para nada. Si todas esas cárceles no sirven, muchas de ellas para nada, se inundan y se caen sus muros y tienen vicios de construcción, me pregunto yo, ¿por qué los pasados procuradores generales de la República en toda la historia de nuestro país, que construyeron esas 41 cárceles, por qué ninguno de ellos había sido sometido a la justicia? También me pregunto, si hablamos de vicios de construcción, ¿por qué de todas las viviendas, carreteras, puentes, presas que a veces no tienen agua, viviendas, hospitales de construcción, no hemos visto ningún ministro, ningún director, ni de OISOE, ni de la CAS que haya sido sometido a la justicia por vicios de construcción? El motivo es simple y la respuesta es clara, porque no hay nada penal ni legal en ello. El motivo es otro. El motivo es la venganza contra Jean Alain Rodríguez, y todos lo sabemos.
Honorables magistrados, para construir los nuevos recintos que acabarían con ese hacinamiento inhumano, hicimos nada más y nada menos que lo que manda la ley. Convocamos diversas licitaciones públicas, nacionales, abiertas y transparentes, en las cuales participaron cientos de empresas, resultando ganadoras más de 40 pymes para remodelaciones y construcciones pequeñas y empresas de amplia experiencia y trayectoria para las obras más grandes. En esas licitaciones ganaron de forma justa la de mejor calificación y mejor precio, como lo pueden ver en los informes de los respectivos comités, completándose estos procesos sin impugnación judicial alguna. Un hecho único y señal de transparencia y equidad en la historia de los procesos de licitación en nuestro país. Sin embargo, honorables magistrados, el Ministerio Público ha presentado una narrativa falsa y fabulosa en su entramado criminal. Pero esa es su historia, esa es su mentira, esa es su fábula. Para impresionar a la justicia con el populismo penal y estrategia de marketing, dicen en algunos momentos que hay un fraude por 5.000 millones, en otros por 6.000 millones, por 7.000 millones, por 8.000 millones, por 9.000 millones, sin una auditoría, sin un desglose alguno, incluso por respeto a la justicia. Hoy se ha dicho en este tribunal fraude por más de 6.000 millones, pero no hay un solo papel que diga dónde falta un peso de esos 6.000 millones que enumeran, que mañana son 7.000 y que pasado son 9.000. De nuevo, cifras para impresionar, crear morbo y sin sentido alguno. El único sentido que le veo, y si ustedes ven la página 13 de la solicitud de medidas, se habla de fraude o distracción de más de 5.000 millones. ¿Por qué esa cifra de 5.000 o 6.000 millones? Porque es precisamente la cifra aproximada del total de inversión de la Nueva Victoria. Una obra que tan pronto tomaron la gestión, le cambiaron el nombre, le quitaron los letreros, sacaron todo lo que tenía ahí, todo lo posible por borrar la huella. Llegan al punto de decir en la página 13 que es una obra insalvable y hablan hasta de demolerla como consecuencia, digo yo, del celo y envidia, para de este modo pues intentar borrar de la faz de la tierra nuestro aporte, lo que nunca ocurrirá. Por favor, por Dios, insalvable, demoler una obra de 6.000 millones de pesos del dinero del erario público, ese sí sería un crimen. La Nueva Victoria fue construida por 5 prestigiosas empresas que ganaron su licitación y estaba lista en su primera fase para iniciar operaciones, como lo vieron cientos de personas y periodistas que la visitaron. Se me acusa y me tienen privado de libertad por vicios de construcción. Vuelvo y lo repito, magistrados. Se me acusa y me tienen privado de libertad por vicios de construcción. Y yo les pregunto, y yo soy ingeniero, y yo soy constructor, y yo he construido, o la institución contrató, licitó con personas y empresas para que ellos construyeran. ¿Cómo es posible? Y así se enumera y se cita en este expediente que yo esté privado de libertad por impermeabilizado incorrecto, porque el inodoro no tiene agua, porque no le dieron la tercera mano de pintura, porque hay una tubería que se ve por fuera. O sea, yo estoy preso por vicios de construcción, el primer dominicano por vicios de construcción, dicho por ellos. Y lo pueden ver en la página 16 en detalle. Y yo me pregunto, si hay algún vicio de construcción, ¿por qué no llaman a esas 40 o más empresas y les piden que corrijan y reparen esos supuestos vicios de construcción? ¿Sabían ustedes, magistradas, que la institución le retiene el 5% a todas esas empresas precisamente decía que si hay algún vicio de construcción, si es que existe un vicio de construcción,
¿Por qué no llaman a esas 40 o más empresas y les dicen, aquí hay un vicio de construcción? Pero además de todo, le tienes retenida a la institución el 5% de cada uno de esos contratos precisamente para vicios de construcción. Pero se le exigió a la empresa una fianza de fiel cumplimiento para vicios de construcción con vigencia de 3 años, pero no llaman a ninguna de esas 40 empresas. No las llaman. ¿Por qué no llaman a las empresas supervisoras para que verifiquen si hay algún vicio de construcción y que lo reparen? ¿Por qué no han citado a los 40 o más contratistas, ingenieros, constructores para que la reparen si es verdad que hay algo? No, no lo han llamado, ni los van a llamar, porque el tema es contra Jean Alain Rodríguez solamente. Magistrados, en su expediente, el Ministerio Público plantea que debo ir y permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y pagar el trabajo realizado por los contratistas. Parecería que desconocen, o quizás lo dicen conociendo, para crecer, desplazar la competencia. Y digo yo que quizás el que lo desconocen, que la actual procuradora, doña Miriam Germán, entiendo que de manera correcta, firmó 11 contratos 40 con los 11 principales contratistas que hicieron esas cárceles que tienen vicios de construcción y por la cual yo estoy preso hoy. 6 de esos contratos extendiendo el plazo, confirmando que el proceso fue exitoso de licitación, señalando que ratifican en todas sus partes los contratos, y a las 5 de la nueva victoria tan cuestionada, doña Miriam le paga, reitero, entiendo que de forma correcta, 250 millones de pesos adicionales por equilibrio económico. Entonces, si firmar un contrato y pagar es un delito, creo que definitivamente nos equivocamos de argumento. Pero si firmar un delito, si firmar un contrato y pagar un delito, ese contrato es un delito, no solamente le aplicaría a la Procuraduría en cualquier gestión. Aquí debería estar conmigo todo el que ha pagado un contrato de obra, todo el que lo ha contratado y ha encontrado un vicio de construcción. También me acusan y me tienen privado de libertad, como lo podrán ver en la página 10.14, que recibimos sobornos. Y esto sí es importante, magistrados. Dice el Ministerio Público que los sobornos se recibieron en bultos que eran traídos a la propia sede de la Procuraduría General de la República. Pero al leer el expediente completo de esos supuestos sobornos, no encontrarán, magistradas, una descripción del soborno, un monto del soborno, ni quién dio el soborno, ni dónde, ni cuándo. Se recibieron sobornos, pero dice que yo recibí sobornos, pero no indican ni quién lo dio, ni cuándo lo dio, ni cuánto dio. Y yo les pregunto, ¿cómo puede existir un supuesto sobornado yo, sin tener un soborno ni un sobornante? Magistrados, no los hay ni los habrá, porque yo, Jean Alain Rodríguez, no he recibido ningún tipo de soborno. Quizás la imaginación de quien con vista de rayos X veía el interior de los supuestos bultos de su imaginación no fue suficiente para crear la identidad de quienes eran los supuestos sobornantes. Piensen, por favor, en un momento, en una persona que se presenta a una fiscalía sin haber sido llamado y llega porque ayer fueron a su casa y le dicen: usted está arrestado por haber robado en una casa. ¿A qué casa fue que robé? ¿Y qué fue lo que robé? Y le dicen: mira, la casa donde te metiste a robar y lo que te robaste todavía no lo sabemos, pero mientras investigamos, tú vas a prisión. Ese es exactamente el caso. Decía y susurraba el licenciado Camacho ahora mismo que sí los hay los sobornantes, lo escuché, los hay. No saben ni mentir. Si van a mentir, mientan con honor, mientan con valentía.
Y diga el nombre. Y diga el monto, perdón. Diga el nombre y diga el monto. En su momento, me llega a prisión. Pero no ahora, magistrada. Mienta con coraje. Así lo haré, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Así lo haré. Así lo haré. Pero que conste en acta, magistrada, que mientras yo me dirigía, él comenzó a hablar. Hay otras graves falsedades y absurdos que de forma descarada se incluyen en la solicitud. De esas mentiras también debo ocuparme en esta oportunidad que ustedes me han dado, magistrada, de forma breve. En la página 15 de la solicitud de medidas, afirma la PECPA que conjuntamente con una compañía, Tor Construcciones, se realizaron una serie de maniobras en las partidas de un proyecto que tenía su contrato, sin adenda y por orden verbal, todo. Donde se transfería a otro proyecto, sin dejar documentación de sustento, ordenándole construir la verja perimetral de Najayos Hombres 17. Y que la empresa adjudicataria, a través de un ingeniero, ahora reclama dicho pago. En palabras más simples, se me acusa que yo autoricé una obra en un lugar a que otro contratista, a que ese contratista de una obra en un lugar hiciera unos trabajos en otro lugar. Eso está mal. Y hay que reconocer que eso viola la ley de contrataciones. Tú no puedes estar en una obra que se te adjudicó haciendo trabajos en otro lugar. Eso desnaturaliza. No tiene sanciones penales o sanciones administrativas, pero está mal. Ahora, sumamos que tuviera las sanciones penales. Ellos dicen que yo autoricé eso. Sin embargo, la falsedad nunca llega muy lejos. En la página 15.6, el Ministerio Público dice de forma clara que esa operación se hizo con autorización de Jean Alain Rodríguez y que yo había ordenado transferir 16 millones de pesos para esa transferencia y esos trabajos. Pero sorprendentemente, en la prueba número 40 del Ministerio Público, ustedes podrán verificar y comprobar el contenido de la carta que ellos depositaron de fecha 20 de abril del 2021, donde esa compañía, Tor Construcciones, le dice, puedo acercársela, que dichos trabajos fueron solicitados. Sí, sí.
está la compostura? ¿Dónde está la formación que tenemos nosotros? ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la parte técnica? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte técnica y la formación de nosotros, por Dios? ¿Cómo ya no sabemos escucharnos? Por Dios, la defensa material. Por Dios, ¿qué acuerda la Constitución? ¿Qué acuerdan las normas? Para la defensa, él puede decir lo que él quiera decir en su defensa material. Ustedes van a debatir con las pruebas que ustedes tienen. En el juicio, esto es un juicio. Óyeme, el tribunal le ha dispensado, que se lo dijimos esta mañana, bien cuarta por demás. Bien cuarta por demás. Y estamos aquí, miren la hora que estamos viendo, esto piensa que yo voy a terminar. Desde las 10:30 a 11 de la mañana más tarde. Entonces, como por Dios, vamos a pegarnos, vamos a comportarnos. Nosotros somos profesionales todos, técnicos todos, cada quien en su área. Pero no podemos interrumpir así. No tenemos la palabra para más nadie que no sea el diputado que estamos escuchando. Gracias, magistrada. Estamos ya finalizando, apenas nos quedan unos minutos. Estamos diciendo que no, el tribunal no le ha dado la palabra. Pero pareciera que uno le está probando, es ordenándole a usted. Exactamente. Es ordenándole. Bueno, gracias, magistrada. Y hago la corrección. Le vamos a recordar el tiempo que le queda para que se organice. 12 minutos. Creo que puede probar que es lo mismo, se termine sin problema. Corrijo, es página 15, por si posteriormente ustedes quieren hacer las comprobaciones del lugar, donde, como les narraba, en la página 15, de forma clara, se dice que con la autorización del diputado Yanolán Rodríguez se hizo un pago de una partida de aproximadamente 16 millones de pesos. Él decía que ese es un pago que no procedía. Sin embargo, magistrada, y es posible que esa sea la razón de la interrupción, esos trabajos ilegales por los cuales yo estoy privado de libertad se ordenaron en noviembre del 2020. Noviembre del 2020, es decir, 4 meses después de yo haberme ido, es que ordenan y hoy están cobrando los 16 millones de pesos. Yo me había ido, eso no lo hice yo, pero que quede claro que eso no es penal. Ellos lo están colocando como penal y me tienen preso por eso, pero eso no es penal. Pero fue en noviembre. Entonces, si es penal para ellos, que busquen a la persona que estaba ahí de la orden en ese momento, no Yanolán Rodríguez, ni nadie que yo conozca. Otro caso más que parecería mentira, si no lo ven con sus propios ojos, es el caso que ya fue referido hoy de los equipos de seguridad antidrón, que como verán en la página 5, línea 17, esto sí es importante, todo es importante. La página 5, línea 17 de la orden de allanamiento dictada en mi contra, el Ministerio Público le mintió a la jueza Kenya Romero. Y voy a leerlo para que no haya duda a lo que estoy diciendo de forma puntual. Le dijo que se había comprado a la compañía Adelaide Group por la suma de 3.974.000 pesos equipos antidrón. Tiene la narrativa y le dice, ahí está el número de serie que termina en 113, el equipo antidrón comprado de la compañía Adelaide, terminal 113, y le dice el cual hasta la fecha se encuentra desaparecido. Con esa solicitud allanan mi residencia. Estaban buscando un dron que le dice el Ministerio Público que a la fecha está desaparecido. Sin embargo, si ustedes van, honorables magistrados, a la página 67 de la solicitud de medida de coerción, punto 98, verán la narrativa del Ministerio Público que dice: en agosto de 2020, la procuradora Miriam Germán ordenó hacer un inventario de activos y allí estaba ese equipo. Ese mismo equipo, el de Adelaide Group, terminal 113. Es decir, el equipo que fueron a buscar a mi casa, por lo cual la jueza Kenya Romero otorga una orden de allanamiento, en agosto del año anterior, ya doña Miriam Germán lo había encontrado cuando hizo su inventario. No lo digo yo, lo dice la prueba 40 del mismo Ministerio Público.
Perdón, página 67.98, corrijo, no la prueba 40, prueba 40 era todo construcciones. Honorable magistrado, yo les pido por favor, en el momento en el que ustedes decidan recesar, analizar y revisar todo esto, que por favor lo lean entero el expediente con calma, con paciencia. Y vean que aquí hay toda una narrativa, una fábula, que tal persona hizo, que Jean Alain Rodríguez hizo, que Jean Alain Rodríguez autorizó. Pero por favor, busquen una sola prueba, un solo testimonio, un solo elemento probatorio de todo lo que se está desarrollando y narrando ahí. Me permito leer artículos que ustedes conocen mucho más que yo. No es necesario, pues lo cito simplemente. El artículo 227 del Código Procesal Penal es claro y concluyente. La imposición de cualquier medida de coerción, por demás la prisión, que es la más gravosa, exige la existencia de elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. En todo ese legajo no hay un solo señalamiento que cumpla con ese requisito. Y allí dice de forma clara, elementos de prueba. Ahí no hay ni siquiera indicios, mucho menos elementos de prueba. Hace unos minutos les decían a ustedes sobre el peligro de fuga de Jean Alain Rodríguez, que cómo me iban a creer. No me pueden creer después que yo distraje 6.000 millones, fueron las palabras del Ministerio Público. No me pueden creer porque yo distraje, palabras textuales. Y quiero que ustedes brevemente, y ya casi concluyo, menos de 8 minutos que me deben de quedar, ustedes deben conocer la historia de la señora Rainier Elizabeth Medina Sánchez, la testigo o prueba número 1 que ha sido mencionada en todo el expediente reiteradas veces. Esta persona, quien no conozco, era la encargada de almacén. En el mes de septiembre, octubre, no tengo la fecha precisa a mano, pero el expediente lo tenemos sí a mano, está depositado. Hubo un robo de 700 televisores, es decir, en esta gestión de doña Miriam se robaron 700 televisores según el Ministerio Público. Esta persona fue llevada a la cárcel de Najayo Mujeres. Y ahí estuvo hasta hace 2 o 3 meses. Fue interrogada en 6 o 7 ocasiones. Y allí ella dio toda una narrativa de hechos y sucesos que ella entiende sucedió. Estamos hablando de una persona acusada por el Ministerio Público de robo, que le pidieron, si no me equivoco, 20 años por robo asalariado, o robo agravado, que ha sido también descrito por el Ministerio Público. Entonces, distrajo 700 televisores. El Ministerio Público hoy dice, no le podemos creer a Jean Alain Rodríguez porque él distrajo 6.000 millones, pero a Rainier sí le podemos creer que distrajo 700 televisores. Entiendo como que no aplica. O sea, esta se roba 700 televisores según el Ministerio Público, pero ahí hay que creerle todo lo que dice. Y tan solo cuando ustedes estén viendo ese estelar interrogatorio, yo les pido a ustedes que vean 2 páginas. La página 2, algo bien sencillo, donde el Ministerio Público le pregunta, ¿usted tiene pareja sentimental? Y ella le contesta, en estos momentos no. Mi última pareja fue Guairo Pérez, pero nos separamos en febrero o marzo del 2021. Repito, nos separamos, dice ella, en febrero o marzo del 21. Pero usted se va a la fecha de ese interrogatorio, y el interrogatorio fue el 6 de febrero del año 2021. Me encantaría saber cómo el 6 de febrero del año 2021, la señora Rainier dice que su última pareja se separó de ella en febrero o marzo del 2021. No hablo más de nada, lo dejo en sus manos. Asimismo, magistrada, el artículo 222 del Código Procesal Penal establece claramente que las personas tenemos derecho a la libertad y que las medidas de coerción son excepcionales y por el tiempo absolutamente necesarias. Magistrada, hace ya más de un año que yo salí de la Procuraduría General de la República. Hace ya más de un año de las primeras investigaciones que figuran en ese expediente.
y no se ha visto ninguna destrucción de pruebas. Las documentaciones, en un caso muy sui generis, están en manos del propio órgano persecutor. No es en otro ministerio que están, lo tienen ellos en sus manos. De hecho, hasta mis propios medios de defensa se encuentran en manos del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo pueden hablar de destrucción de pruebas si solamente ellos pudieran destruir las pruebas? Son ellos que tienen las pruebas. Por favor, magistrados, que protejan lo que ellos creen que tienen y no utilicen falsos y ilógicos argumentos. Este caso ya tan debatido, lo resumo en forma muy escueta y con algo nuevo que no ha sido mencionado. Y es la narrativa de esto, que ha sido señalado en el día de hoy. ¿De qué se trata esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la historia que no cuentan por completo? Mencionan nombres de personas que no están aquí. La unidad de bienes incautados administra los bienes. Ahí había una residencia del señor Quirino, como se ha mencionado, y llegó un interesado o una interesada, señalan ellos. Personas que yo no conozco, que no me sé el nombre, que nunca he visto y nunca he conversado con la persona que se interesan en ese departamento. Son 9.000 empleados, 200 dependencias, direcciones. Se acerca y hace una oferta de alquiler, como andábamos siempre buscando quién alquilar. Un inmueble no terminado, no concluido. Primero se hace una negociación, según me relatan, luego se hace otra. En la primera era un alquiler por 25.000 pesos. Cuando se dan cuenta que hay que remodelar totalmente la casa, se sube a 350.000 pesos mensuales de alquiler, por un tiempo mucho más amplio. La idea es liquidar activos, poder venderlos y repartir conforme establece la ley, un 25 a la Procuraduría, un 25 a otras instituciones y así sigue la enumeración. Se comienza a hacer un proceso de subastas públicas, transparentes, de un grupo de inmuebles. Este estaba alquilado, estaba autorizado a que ellos lo remodelaran y se quedaran 10 años para luego vender. Esa propuesta, cuando ustedes la lean con detenimiento, lo que me informa bienes incautados es: queremos venderlo, vale 100 y pico de millones de pesos, hay 30 y pico de millones de pesos que se invirtieron y que podremos recuperar con una diferencia de 90 millones de pesos. Me parece bien la idea, que el Estado, que la institución, reciba 90 millones de pesos que luego distribuiría. Y le digo, aprobado, debiendo cumplir el proceso legal. Ahí están todos los departamentos que deben de ocuparse de eso, que se deben de ocupar en abril. El Ministerio Público, y por eso es todo este embrollo, no es un tema de que cambió una simple letra. Si fuera una simple letra no estuviéramos discutiendo, cualquiera comete un error, quizás lo cometieron los jóvenes que están ayudando a los titulares, pero esa no es la realidad. La realidad es que al cambiar un debiendo cumplir, o sea, yo traté de ser buen gerente diciendo que debería de cumplir, debiendo cumplir. Fíjense lo que colocan ellos, que no se ha leído esto, y con esa parte termino y retomo. Dicen que yo le coloco al manuscrito, aprobado, debido, cumplió proceso legal, junto a la firma de Jean Alain Rodríguez. Pero fíjense lo que plantean, magistrados. Lo cual demuestra que revisó el proceso y que autorizó que se realizara el cheque. O sea, dense cuenta de cómo de una posición, de un tema económico, y digo, autorizado, debiendo cumplir el proceso legal, que duró 3-4 meses, 4 o 5 meses antes, ellos desnaturalizan, falsean la intelectualidad de lo que yo dije, escribí, y entonces dicen que con eso se demuestra que yo revisé el proceso y que autoricé la emisión del cheque. Entonces, me quedan 2 minutitos, magistrado. Déjenme. Es una sola página. Me están contando la interrupción, que son injustas, magistrado. Honorables magistrados, ustedes han sido testigos de cómo en numerosos casos, incluso con fuertes indicios, pero conforme a la Constitución, nuestros jueces permiten correctamente la investigación en libertad.
Un caso icónico es el caso Odebrecht, donde doña Miriam Germán, de forma correcta, en la Corte, en apelación en la Suprema Corte de Justicia, ordenó en su voto disidente que todos los que estaban procesados fueran ordenados en libertad. Y así se hizo, una decisión que incluso no recurrimos, teniendo las herramientas legales para hacerlo. Así ha pasado en tantos numerosos casos. Magistradas, toda mi familia vive en el país. Mi esposa trabaja en el país. Mis hijos estudian en el país. Mi sustento económico y el de mi familia es precisamente mi oficina de abogados que está en el país. Y yo no tengo ningún bien fuera del país. Tengo el mismo patrimonio desde el año 2012, 2016, 2020, sin ninguna variación. Magistradas, yo no soy hombre de oír a la justicia. El licenciado Moisés Franco, dominicano de alta reputación, ha ofrecido como garante, y también mis abogados lo han hecho en el día de hoy, garantizando que defenderé con dignidad mi inocencia. Contrario a lo que se promueve, no me voy a sustraer nunca del proceso. Soy el primer interesado en que se realice una minuciosa investigación. Ustedes me verán ejerciendo mi derecho de defensa aquí en mi país y defendiendo mi dignidad. Por favor, magistrada, ustedes tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Le ofrezco mi pasaporte y cuantas veces sea necesaria que la autoridad me convoque y me tenga que venir a firmar, aquí estaré presente. Ustedes, magistradas, tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Ustedes tienen la oportunidad, magistradas, de hacer justicia y de que nuestro Estado social, democrático de derecho, impere el derecho. Muchísimas gracias, magistradas. Bien, el tribunal se retira de libertad. Ahora